Amigos, entremos en materia local. Eh, el tema de la controversia entre Panamá y los Estados Unidos para nada se ha enfriado. No hay esa posibilidad hasta este momento. Hemos tenido el privilegio aquí de entrevistar al expresidente de la República, Ernesto Pérez Valladares. Dio su opinión al respecto. El profesor Luis Navas Pájaro conmocionó con su participación, un hombre nacionalista raizal. Luego, el viernes, estuvo con nosotros eh, el doctor en Derecho, una figura también que generó muchísimos comentarios por la franqueza con la que habló, pero sobre todo con el conocimiento que le da a un hombre como él, estudioso del derecho. Y hoy tenemos a la abogada, también activista en materia de educación, una gran promotora y defensora de la educación panameña. Es abogada graduada en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Derecho, y también exalumna o graduada de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, una de las tres más grandes universidades de los Estados Unidos en prestigio, estoy hablando, y que tiene una trayectoria interesante. Fue vicecanciller de la República. Enhorabuena. Estoy hablando de la licenciada Nidia Roxana Castrillón. Buen día, Nidia, ¿cómo está usted? Yo estoy supremamente bien. ¿Y tú? Muy bien, viéndolo usted aquí en el programa. Ya hablaba Silvio Guerra, omití el nombre, perdón, el doctor Silvio Guerra estuvo con nosotros el viernes. Entonces, la idea de este programa, Nidia Roxana, es hacer docencia y crear conciencia. Ese es el eje principal y la razón de ser de este programa. Por eso estás aquí con nosotros y nos sentimos muy distinguidos. Miren, cuando Panamá comienza esta lamentable aventura en la presidencia del actual mandatario estadounidense Donald Trump, he sido de la opinión que ha faltado posturas mucho más firmes, a mi juicio, inteligentes pero firmes, ¿no? Inteligente significa bien estructuradas. Y también que Panamá tuviera voceros en los Estados Unidos y en el mundo. Hay muchísima gente interesante en Panamá que podría hacer mucho al respecto, pero Nidia Roxana Castrillón me sorprendió a medias, porque conozco de sus capacidades. Un diario como El País le ha dado espacio para que ella publique análisis sobre la situación en Comento. Nidia tiene el privilegio, y lo tiene también el diario El País, de haber escrito en sus páginas, ¿no? Diario El País, uno de los 5 más importantes del mundo. En Washington también tocó la puerta y entró en un periódico que se llama The Hill. Allí también escribió interesantes análisis, y yo, viendo y respetando siempre las personas con ese tipo de temperamento, pero sobre todo de personalidad, he invitado a Nidia Roxana Castrillón y me siento muy complacido. Nidia, la situación en este momento y a esta hora entre los Estados Unidos de América y Panamá, estoy hablando particularmente del presidente Donald Trump. Usted con mucha valentía pone los puntos sobre las IES en cuanto a los riesgos que ya nos están acosando en las expresiones vertidas por el presidente estadounidense, que me voy a tomar el canal, que el canal es nuestro. O sea, esas bravuconadas, que no tengo la menor duda que tienen ese propósito, no me cabe la menor duda. Usted como vicecanciller, ¿cómo considera que se puede haber buscado una estrategia de tenerla mucho más eficiente de lo poco que se ve hasta ahora, en mi opinión? Adelante, Nidia Roxana. Bueno, antes que nada, entender que esto es bien complicado. Estamos hablando de
hombre más poderoso del mundo que en un momento dado está haciendo declaraciones de interés sobre una vía que fue entregada de manera legítima a la República de Panamá después de una negociación que tomó muchísimo tiempo y además 22 años de implementación. Es un contexto complejo, por eso, un poquito yéndome hacia atrás, nosotros apenas vimos las primeras declaraciones del presidente Trump, perdón, antes de ser presidente electo, nosotros escribimos en El País en diciembre. Y justo lo hicimos con el convencimiento de que había que explicar que Panamá estaba cumpliendo a cabalidad los términos y condiciones del Tratado de Neutralidad y que no existía razón jurídica alguna que de alguna manera abriera un portillo para una intervención de los Estados Unidos en ningún sentido. A raíz de eso, lo que hemos visto es una escalada desde propuestas en el Congreso norteamericano para pedirle al presidente Trump que tenga una iniciativa para recomprar el canal de Panamá. Y en ese momento, y cuento la historia, ahí escribo en The Hill, porque para mí era muy importante que pudiéramos explicarle a la nación norteamericana, primero, que nosotros en un momento dado tenemos un andamiaje legal muy poderoso con una constitución, una ley orgánica y por supuesto una serie de disposiciones que hacen imposible que hubiera la posibilidad que se considere siquiera una recompra del Canal de Panamá, porque es un bien inalienable de la nación panameña. Después de eso, vimos como Ted Cruz, el senador Ted Cruz, hace una audiencia en donde nuevamente se pone en el tapete si Panamá está honrando sus compromisos internacionales con respecto al canal. Y allí nuevamente escribo en los Estados Unidos y escribo en The Hill y allí explico que lo único que se pudo probar en esa audiencia ya fueron dos cosas, que Estados Unidos estaba perdiendo competitividad en un momento dado y que había dejado un largo vacío de demasiados años sin una representación diplomática a nivel de embajador, lo que obviamente fue aprovechado por otros países. De ahí en adelante lo que hemos visto es, por supuesto, situaciones como un memorándum enviado al Pentágono en el que se dice que busquemos opciones de toda índole, incluso la fuerza, para Panamá, nuevamente escribir en ambos medios, y al mismo tiempo, por supuesto, lo que tuvo que ver con la visita del el secretario de Estado Marco Rubio. Y ahora, con lo último que ha ocurrido, ¿por qué escribir afuera? Porque parte de lo que necesitamos como país es hacer entender al mundo lo que está pasando. Y eso es un trabajo que, quiero insistir en algo, trasciende la Cancillería. Esto debe ser un trabajo que cada panameño desde cualquier posición en que esté, llámelo presidente de gremio empresarial, coordinador de un sindicato, academia, estudiantes, ciudadanía en general, grupos de la sociedad civil, debemos estar realizando. Es un papel que requiere una unidad nacional. Y yo insisto en el mensaje, Panamá cumple a cabalidad el Tratado de Neutralidad. Que la Cancillería pudiera tener una estrategia de pronto más integral. Por supuesto que todo es perfectible. Yo siento que ojalá nuestros embajadores en cada uno de nuestros países donde tenemos representaciones diplomáticas tengan el mismo mensaje, que hable con la sociedad, con los diferentes actores sociales y políticos que demuestren al mundo que Panamá está cumpliendo. Cada vez que nosotros demostramos al mundo que Panamá cumple, blindamos un poquito a Panamá. Y eso es importante. Y también hablar en Estados Unidos. El pueblo norteamericano no es solamente un presidente que tiene un periodo de 4 años. El pueblo norteamericano es un pueblo heterogéneo, un pueblo generoso, un pueblo que yo tengo muchas razones para admirarlo y siento que poder hablar y explicar nuestro caso nos va a ayudar muchísimo. Y es parte del gran reto que tenemos como país. Otra cosa que pienso que es muy importante es que al propio cuerpo diplomático acreditado en Panamá, la posición panameña, y no solamente de la Cancillería, yo creo que data que se maneja
sobre el canal debe hacerse muy pública para nuevamente hacer entender al mundo que Panamá cumple a cabalidad los términos y condiciones que permitieron que tuviera plena soberanía sobre el canal de Panamá. Nivia, tengo un corte comercial. Mira, amigos, eh, Nidia Rosana Castrejón acaba de tocar varios temas muy sensitivos pero realistas. Panamá ha perdido tiempo valioso en cuanto a su presencia en la opinión pública estadounidense. Todo el territorio, toda la cancha ha sido llenada por opiniones de las autoridades estadounidenses y de ciudadanos también que han opinado. Dentro de tu escrito, no estoy seguro si fue en El País o fue en The Hill, yo recogí algo que me pareció muy exquisito. Dice Nivia la siguiente frase, porque estábamos hablando de ambigüedad, de situaciones no definidas. Yo recojo del escrito de Nivia, tú me corriges ahora, yo no sé si fue en The Hill o si fue en El País, dice Nivia Roxana Castellón, abro comillas, la sofisticación diplomática de Estados Unidos sugiere una ambigüedad deliberada. Muy buena esa frase. Eso es lo que ha primado, porque ¿sabe qué? Y me lastima el hecho de que el secretario Hexet, a pregunta que se le hizo por parte del presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, que me parece era la pregunta propia que hizo el jefe de Estado panameño, él dice, oiga, ¿qué pruebas tienen ustedes de que China está controlando y maneja el canal de Panamá? La respuesta fue muy sincera o simplemente le importa muy poco. Él dijo, bueno, esas opiniones se basan en Percepción. percepción. Por ahí comienza la cosa. Tenemos que cambiar, si es así, la percepción dentro de los mismos Estados Unidos, en la opinión pública de los Estados Unidos, esa dañina impresión que hay. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Retomamos la conversación con la ex vicecanciller, la abogada Nivia Roxana Castrellón. Sabrina, adelante. Sí, Nivia, tu último artículo se centra sobre la visita de Hexet y sobre los documentos firmados, especialmente el memorándum de entendimiento entre el ministro Ábrego y el secretario de Defensa Hexet, que ha sido muy controversial porque varios sectores lo han interpretado como violatorio del Tratado de Neutralidad. Asimismo, el acuerdo que busca un cobro neutro o un tipo de compensación al paso de barcos, y me llama la atención que tú notas algo que yo notaba en mi columna, y es que por eso mismo, por hablar del paso gratuito, hubo una crisis en febrero y ahora simplemente el gobierno lo firmó como si fuese algo admisible dentro de la legislación que protege al canal, específicamente el Tratado de Neutralidad. Te pregunto, ¿tú crees que lo firmado por Panamá es violatorio del Tratado de Neutralidad? Ya hay demanda de inconstitucionalidad, violatorio del Tratado de Neutralidad y de la Constitución. Yo pienso que en este momento, obviamente la Corte tiene en sus manos esa decisión. Creo que aquí hay dos estados paralelos. Uno, en cuanto al contenido del memorándum de entendimiento. Uno, se habla de la soberanía inalienable de la República de Panamá en el canal, etcétera, que se reconoce. Se habla de una serie de conceptos que son importantes, pero al mismo tiempo, en la parte práctica, para nosotros es complejo una serie de aseveraciones que se incluyen. Obviamente, nosotros tenemos una situación que sí ha sido un tema que hay que considerar. Panamá, para cumplir con el artículo quinto del Tratado de Neutralidad, también tenía que llevar adelante una serie de acciones que yo pienso que puede hacerlo mejor. Eso por un lado. Por el otro lado, siento que al
al analizar el cuerpo del memorándum de entendimiento, mi preocupación es que de un andamiaje legal temporal terminemos con una situación mucho más permanente. Eso por un lado. Dos, siento, y me voy a referir puntualmente a algo que sí me tocó en su momento, hace muchos años, tener que ver, que fue el problema de los polígonos de tiro y de la isla San José. Nosotros no logramos como país que Estados Unidos se responsabilizara del impacto de todo tipo de armamento que estaba enterrado, incluso bombas de mostaza que había en la isla San José y que vienen desde la Segunda Guerra Mundial. Y esa limpieza incluso tuvo que considerarse, y hoy justo hay un artículo de Ramón Morales en la prensa en el que se refiere a que Panamá, para la ampliación en el lado Atlántico, le correspondió a la autoridad del Canal de Panamá, según lo que él afirma, un trabajo de limpieza que costó 25 millones de dólares para poder terminar la ampliación justo por el tema de los polígonos. Y a mí el tema de no establecer una redacción más concluyente y términos de referencia más concluyentes, a mí me preocupa muchísimo con el tema este, porque pienso que pudiéramos terminar, somos un país pequeño, así como nos preocupa la mina, a mí me preocupa que hectáreas y hectáreas de tierra queden contaminadas y no puedan ser utilizadas debido a este tipo de situaciones. Entonces, todo eso tiene que ser analizado. Siento que parte del problema estamos teniendo es que estamos tratando de dar resultados a corto plazo, ofreciendo respuestas que obviamente deben ser perfectibles. Insisto, para Panamá es muy importante eh, arroparse con nuestro tratado de neutralidad, con nuestra constitución, con todas esas, ese andamiaje legal que se hizo precisamente para proteger al canal y proteger a las áreas aledañas al canal ante una situación como esta. Quería hacer un comentario y preguntarte también cómo dentro de esto, de que no quedó muy claro y cuando uno lee los anexos del memorándum, realmente se preocupa porque hay partes donde las autoridades panameñas tienen que pedirle permiso a las autoridades norteamericanas para entrar, o sea, que es, o sea, más que ambigüedad, es más que ambigüedad en mi opinión, pero dentro de esta controversia se da la renuncia o la salida del vicecanciller, que era la persona de confianza del presidente Mulino en Washington, tanto así que el presidente Mulino le había dado casi que la autoridad para manejar la relación con los Estados Unidos, había tenido la primera reunión en la mitad de la crisis que no se comunicó, que nos enteramos por el Wall Street Journal, etcétera, etcétera. Y el Viernes Santo, el canciller Javier Martínez Hacha sale con un comunicado que evidentemente no pasó por ninguna revisión ni ortográfica ni gramatical, eh, y copia frases del ex vicecanciller en su artículo de opinión, por un lado, sospechosamente porque todos los medios y fuentes coinciden que había una guerra interna en Cancillería, y por otro lado, y esa es la parte que a mí me parece más eh, peligrosa, censura los cuestionamientos ciudadanos. Dice específicamente, los cuestionamientos no los permito. Yo los Y esto se acepto, da en un, yo los leí, no los yo los acepto. acepto. Y esto se da en un contexto donde varias personas, la mayoría políticos, pero digamos en medios de comunicación, me ha tocado a mí en esta vuelta, se vienen dando ataques a quienes opinamos que lo que se firmó va en contra del Tratado de Neutralidad. Primero fue el Contralor, que me atacó así de la nada, y el fin de semana fue el ministro de la Presidencia. Y bueno, hoy se reseña en un artículo de la prensa de que el gobierno es alérgico a la crítica en medio de esta guerra interna de Cancillería, de esta crisis y de este cuestionamiento ciudadano. Y quería preguntarte, ¿cuál es la manera
para manejar, piensas tú, independientemente de lo complicada y compleja de la situación, la disidencia ciudadana, cómo lograr la unidad nacional con un gobierno que parece atacar defendiéndose, defendiendo su postura, a pesar de que yo no sé qué tanto respaldo ciudadano tiene. Nidia, A ver, mira, yo siento que un gran problema que ha tenido la actual administración, y lo hemos discutido en distintos foros, es el desconocimiento de toda una generación de cuánto nos costó recuperar el canal, que fue una lucha de 10 generaciones, una lucha inclaudicable, en donde los panameños desde el día uno indicaron que era absolutamente inaceptable los términos y condiciones del tratado Heibuno Varila, y que a través de las décadas el mensaje siempre fue el mismo. Nosotros tenemos una obligación con nuestra niñez y juventud de hacerles entender, primero que todo, de esta lucha histórica. Segundo, que lo que tenemos no está garantizado. Nosotros tenemos la obligación de tratar de mantenerlos para ellos, pero ellos son responsables a futuro para las generaciones que vendrán. Entonces, esto es un tema que no es menor, es un tema que tenemos que hacer que entre en el ADN del panameño como entró en el nuestro. Porque, francamente, si tú analizas una señora de 65 años, mi edad, que esté escribiendo, yo he escrito, y ustedes les llama la atención el último artículo, ya son 8 artículos en el país que he escrito, y en The Hill he escrito 5 desde diciembre, precisamente porque sentía que era mi deber ciudadano, pero es ese ADN canalero que tengo que me hace sentir que tengo que hablar de eso porque Panamá es soberana en la zona del canal y Panamá es soberana sobre el canal de Panamá y porque es importante que la verdad de Panamá se sepa con relación a data, no a suposiciones. Eso es muy importante. Entonces, Panamá tiene que hacer un esfuerzo interno en ese sentido. Y por el otro lado, nosotros tenemos que tener esa unidad nacional porque es la manera correcta en la que podremos enfrentar nuestro posicionamiento geopolítico con relación al mundo. Eh, ¿Cómo lograrlo? Pienso que va a tener que requerirse ir a muchas audiencias, hablar con diferentes públicos de diferentes edades y contextos socioeconómicos, decir la verdad de la manera más transparente posible y sobre todo creo que no hay que tener temor a que haya duda. La duda tiene que ser enfrentada con información. Yo creo que no hay ningún panameño que no respetaría o no reconocería que es una situación que vivimos muy difícil. Es muy difícil lo que estamos viviendo. La atención que hemos recibido de los Estados Unidos en el discurso inaugural nos mencionó 6 veces, el presidente Trump habló de nosotros incluso en su discurso en el Congreso, nos ha puesto en sus redes sociales, está presionando a sus propios funcionarios, como nosotros lo sabemos. O sea, no es algo fácil y obviamente eso va a implicar tener nervios de acero, tener mucha resiliencia. Nosotros sí dijimos algo en un principio porque las personas creían en su momento que con la visita del secretario de Estado Marco Rubio hasta ahí llegaba esto. Y no es cierto. Esto es una situación que nosotros vamos a tener que vivirla por mucho tiempo. Y quizás tengo que traer a colación una anécdota que se atribuye al difunto presidente Chiari cuando rompió relaciones de Panamá de las relaciones diplomáticas de Panamá con Estados Unidos, que en medio de esa crisis dice que hubo empresarios panameños que llegaron y le dijeron, mire, ¿sabe qué, presidente? Nosotros estamos siendo perjudicados y estamos siendo perjudicados económicamente de manera importante cuando se restablecen las relaciones. Y él fue el primero en decir, en este momento lo que prima obviamente son los intereses nacionales y ya yo estoy siendo perjudicado porque él era un exportador de leche y de azúcar. Entonces, pienso que tenemos que prepararnos para un periodo largo en donde vamos a estar en la mira
geopolítica, por un lado, y por el otro lado, no solamente en cuanto a eso, tenemos que también entender cómo la guerra comercial de los Estados Unidos y China nos va a afectar. Por ejemplo, justo el tema del tráfico de gas natural licuado. China acaba de decir, y justo lo leía hoy en la prensa, que no va a estar importando gas natural licuado a los Estados Unidos. Eso afecta al canal. El tema de los contenedores, el alza de las tarifas, todo eso nos puede afectar incluso en nuestro flujo de caja, independientemente de que tengamos un problema diplomático o geopolítico. Entonces los panameños tenemos que estar preparados para eso y entender que lo que tenemos hoy no se puede dar por sentado, que tenemos que trabajar y luchar por cada cosita que tenemos para mantenerla y ojalá superarla. Regresamos después del corte comercial con Nidia Roxana Castrellón, ex vicecanciller de la República de Panamá, abogada, graduada en la Universidad de Harvard, que es una de las universidades que le ha parado frente o le ha parado firme al presidente Trump en sus aspiraciones de controlarla. Después hablaremos con Nidia porque Nidia estudió en esa prestigiosa universidad y de otras cosas más. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, la situación de Panamá no es fácil. Nidia Roxana Castellón, nuestra invitada, ha hecho, ¿cuántas publicaciones en el país? Me decías ocho. 8. Ocho. Ha estado publicando sus escritos, su posición como panameña en el prestigioso periódico The Hill en Washington, porque de acuerdo a lo que estamos viendo y viviendo, es inédito de la invasión de los Estados Unidos a Panamá. Esto realmente no aparecía en el libreto, esta historia, sobre todo porque el presidente de los Estados Unidos ha dicho que se nos devuelva el canal de Panamá en su totalidad y sin cuestionamientos. Nadie debe decir nada, todo el mundo calladito lo que está diciendo el presidente Trump. Dudo que los panameños que queremos este país vayamos a quedarnos callados. Camila. Dos preguntas, Nidia. La primera, ¿cómo evalúas la legalidad de lo firmado en el memorándum de entendimiento? Mira, yo siento que en este momento, como comenté, eso ya está en la Corte Suprema de Justicia. Pienso que hay una serie de situaciones en el memorándum de entendimiento que permitiría precisamente que haya ese cuestionamiento, si es legal o no es legal. Eso definitivamente es así. Quiero decirte también que algo que me llama la atención, y ahí sí tengo una curiosidad, y ojalá la podamos los panameños satisfacer, porque nos hicieron una invitación, creo que fue en el comunicado del canciller, a que leyéramos memorándums de entendimiento anteriores. Entonces, referidos al mismo tema. Y yo creo que sí es válido que lo hagamos, porque obviamente esto ha sido muy público precisamente porque las manifestaciones, como muy bien ha dicho Guillermo Antonio, han sido muy públicas por parte del presidente Trump. Entonces, esto ha sido todo muy público. Pero eso no significa que no haya habido algunas situaciones en las que de pronto hay compromisos que nosotros incluso como panameños los desconocemos. Y eso es un tema que yo creo que tampoco es menor. Eh, Creo que nosotros debemos comprender que obviamente no es fácil tener una presión tan dura como la de que se tiene en este momento, pero al mismo tiempo algo que blinda a las propias autoridades panameñas es precisamente el andamiaje jurídico, porque limita su capacidad de maniobra. Entonces eso significa que tú puedes hacer ciertas cosas, pero hay otras que la ley no te lo permite. Y te deja un espacio mucho más estrecho para poder colaborar. Eh, Al final del día, pienso que tenemos que acostumbrarnos a estar presionados. Nosotros los que vivimos los estertores de la dictadura de Manuel Antonio Noriega, sabemos qué significa eso. Significa que a veces los panameños no lo saben porque nos encanta perder la memoria ante cosas desagradables, que aquí hubo personas que murieron con intentos de golpe de Estado, que aquí hubo un cierre bancario,
que llegamos a tener trueque en Panamá, que aquí hubo sanciones económicas por parte de los Estados Unidos a Panamá, incluso no había consulado. Entonces es bueno recordarles esas cosas. Nosotros hemos vivido, y por último, el desenlace de una invasión que todavía no tenemos claro qué ocurrió en realidad e incluso cuántas víctimas panameñas hubo que fueron de la sociedad civil. Y siempre la pregunta, ¿no? Porque yo me la hago en lo personal, si pudo haberse hecho una extracción de Manuel Antonio Noriega versus una invasión en regla, como ocurrió. Te lo voy a pasar a Camila, permiso, Nidia Roxana. Yo quiero señalar, el titular de The Hill me llamó muchísimo la atención, el titular de tu escrito. Ujú. Dice, Estados Unidos socava, undermining, ¿no? Socava la Yes. soberanía de Panamá. Titular muy poderoso, muy fuerte, que yo recomiendo, lo que le interese se lo puedo mandar con mucho gusto ese escrito, al igual que los del país de Nidia Roxana Catrión, en defensa de nuestra dignidad nacional. Así la veo yo. Camila, rapidito. Y brevemente, y se la paso a Sabrina, es, mencionabas que hay que arroparnos con la legalidad, que la ley nos da la razón, pero ¿cómo se lidia con un gobierno estadounidense al que no le importa la ley, al que desafía incluso a sus principales autoridades como la Corte Suprema de Justicia? O sea, ¿cuál crees que debe ser la estrategia de Panamá dentro de eso? Bueno, yo pienso que, ojo, tenemos un tratado de neutralidad que de 5 miembros del Consejo de Seguridad, 4 lo suscribieron. Ojo, eso por un lado. Nosotros debemos buscar el apoyo de la gente que ya nos momento. Y por el otro lado, nosotros tendríamos que reforzar el Tratado de Neutralidad con más países suscribiéndolo y endosándolo. Por el otro lado, nosotros necesitamos, insisto, la opinión pública en Estados Unidos es poderosa y ya hay muestras en los Estados Unidos de que sienten que hay un poquito de bullying por Panamá. Entonces, pienso que decir nuestra verdad es absolutamente importante. También el hilo comunicacional ha ido cambiando por parte de Estados Unidos. No estoy hablando de sus objetivos, los objetivos siempre han sido los mismos, pero su hilo comunicacional sí ha cambiado. Fíjense, primero se dijo que aquí habían fallecido 38.000 norteamericanos. Ya eso no se menciona porque se hizo evidente por los fact-checking que hicieron en los Estados Unidos que fueron 350 y que en total 5.611 fallecieron. Que el canal era controlado por chinos. Ya eso no es un tema. De hecho, ahorita y un tema del que no hemos hablado, que en su momento ojalá se pudiera conversar, es qué va a pasar con los dos puertos en este momento, porque hay situaciones que sabemos están dilatando que los puertos en un momento dado pasen a BlackRock o a la compañía que sea, y que hay una situación muy legítima que debe dar la cara la actual administración de los puertos, los actuales concesionarios de los puertos, con relación a ingresos importantes que la República de Panamá no ha tenido. Entonces son cosas que ¿cómo decirte? Están ocurriendo al mismo tiempo. Yo creo que nosotros tenemos que explicar primero, cuando hablaba de ambigüedad, y lo he mencionado en otros artículos, uno, explicar que no es lo mismo que haya puertos manejados por compañías de origen hongkonés versus administración del canal. Eso es fundamental explicarlo afuera. Explicar cómo funciona el canal de Panamá. Tratar de separar, que no es fácil, porque recuerden que nosotros somos un país y eso es lamentable, no hemos cuidado nuestra imagen, que nos conocen a veces en el mundo como Panama Papers, como los países que hacemos las cosas, como un país que hacemos a veces las cosas no tan bien como debieran hacerse. Y Panamá tiene que explicar que ese canal es manejado de una manera prístina, que es eficiente, que está al servicio del comercio mundial, que maneja el 74.7% de carga desde y hacia los Estados Unidos, que en realidad es un gran facilitador y que además el 55% del negocio procede del canal ampliado que nosotros los panameños lo hicimos. Entonces, hay que realmente llevar la información al mundo, ir a los foros multilaterales. Yo pienso que debe ser un tema de agenda y definitivamente, si es necesario que a Panamá vengan, que yo lo he dicho anteriormente, medios de comunicación de todas partes del mundo convocados por Panamá para que vean cómo funciona ese canal, cómo no tiene influencia China,
nosotros tenemos que ir desarticulando argumentos. Por eso decía que los Estados Unidos en ese sentido, en la opinión pública de ese país, nos ha ganado la carrera, porque yo, por ejemplo, aspiraría, y yo lo he dicho aquí en este programa, que nuestro servicio diplomático publique opiniones en torno a la realidad de que Panamá es el único dueño de ese canal, de esos territorios aledaños, de la postura de Panamá, que logramos recibir un canal, sí, cierto, una infraestructura, pero Panamá construyó con su propio esfuerzo y su propio recurso un canal muchísimo más moderno. O sea, ha faltado argumentos en la opinión pública, no únicamente de Estados Unidos, sino del mundo. Sabrina, un minuto para ti y 2 minutos para Nidia, rapidito, que se me va el tiempo. Sí, con este gobierno de Trump que estamos lidiando, ¿qué tan importante es, en tu opinión, ese reconocimiento que faltó en la versión de inglés de la soberanía panameña sobre el canal? Porque al no haber ese reconocimiento, es como si quedara la puerta abierta para más reclamos. Lo que llaman el salami, la técnica de negociación del salami, que vas pidiendo poco a poco y dejas abierta la puerta. Eh, Te quiero preguntar, ¿qué tan importante piensas que es para ti esa omisión que todavía está en la versión en inglés? El comunicado definitivamente es tan importante que la Cancillería panameña de manera formal pidió la aclaración y que se incluyera. Hay una aclaración, una solicitud de aclaración de parte de la Cancillería panameña, que eso es muy importante que lo hayan hecho, eso lo considero clave. Y dos, es tan importante que incluso lo que han hecho en las redes sociales de la Embajada Norteamericana es poner el video en donde hace el reconocimiento del secretario Hexet al momento que deja Panamá. Es muy relevante que se insista y Panamá tiene que hacer de su narrativa un hecho fundamental, decir, uno, nosotros estamos cumpliendo con el mundo; dos, nosotros somos soberanos en el canal de Panamá; tres, nosotros estamos no solamente garantizando el canal de hoy, sino el canal del mañana. Eso significa que nosotros estamos blindándonos contra cualquier ataque o de pronto algún tipo de argumento en que se diga que Panamá no tiene un canal sostenible. Así que todo ese trabajo es muy complejo, pero debe ser visto de una manera integral por todos nosotros. Y Rosana, tengo un minuto nada más. Tú como exalumna graduada de la Universidad de Harvard, ¿cuál es tu opinión acerca de esta andanada que el presidente de los Estados Unidos, primera vez que yo veo esto en la historia, tú me corregirás, primera vez que veo que está de frente y sin ambajes presionando durísimo a tu universidad, a Harvard? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Bueno, te quiero contar que nosotros tenemos nuestros grupos de chat de egresados y lo hemos estado siguiendo con mucho detenimiento. Quiero contarte que, uno, el tema del antisemitismo es un tema que ha habido en la universidad y que hubo manifestaciones internas, eso se entiende. Lo último que hemos sabido, obviamente, además de que nosotros recibimos una carta de parte del presidente de la universidad explicando por qué no podían acceder a lo que solicitaba el gobierno americano y que ellos estaban en la disposición de pagar el precio y que más bien nos pedían mucha solidaridad a nosotros como exalumnos, como egresados de la universidad. Y ahora lo último que vimos en el New York Times es que se piensa que hubo un error por parte de la administración Trump al enviar la carta a la universidad. Sí, Es lo porque último que ha habido, pero yo sí soy de la opinión, y además Harvard tiene un sentido progresista a veces muy divertido. Eh, Querían darle un honoris causa a alguien, bromeó que le querían dar un honoris causa al presidente Trump, porque a veces Harvard se considera una institución un poco, de pronto, muy sofisticada o de pronto medio snob en los Estados Unidos, y hay gente que no le gusta Harvard dentro de Estados Unidos, que está muy bien porque vivimos en democracia y no a todos nos deben gustar las mismas cosas. Y lo interesante es que dicen que gracias al ataque que ha tenido Harvard, ahora los americanos quieren más justo a la universidad, que es la primera universidad en los Estados Unidos con casi 400 años de historia. además que él apretó a Colombia y a la Universidad, perdón, a la Universidad de Colombia y se dio, Harvard se le paró firme y eso es digno, encomiable, ¿no? No, no, no solamente eso, es que quiero decirles algo. Es que Harvard se considera no solamente una instancia formadora de
profesionales, sino de agentes de cambio. ¿No? La dimensión ética de la formación, y yo tengo que agradecer al pueblo de los Estados Unidos y a mi universidad, que esto que de pronto ustedes ven y que les gusta y que les llama la atención, la señora de 65 años escribiendo un montón de artículos cuando pudiera estar haciendo otras cosas, es precisamente ese ADN también de Harvard, que uno tiene que luchar por lo que uno considera y lo que uno cree y por los principios y valores que te guían, no solamente nominalmente, sino en tu vida diaria. Nidia Roxana Castrillón, la verdad, un honor para nosotros tenerte aquí esta mañana, ex vicecanciller de la República, una panameña raizal que honra la patria donde nació. Y nosotros nos identificamos plenamente con ese tipo de pensamiento y de agradecimiento. Nidia Roxana, que tengas un buen día. Vamos a estar en contacto. Te voy a volver a llamar porque esto no se queda ahí, ¿eh? ¿Te parece? Claro que no, y muchísimas gracias a ustedes y a seguir. Panamá nos necesita a todos, nadie sobra en este país. Muy buena. Nos vamos. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.